Gracias, compañero. Pasaría la palabra entonces, tal y como estaba el orden de la mesa, al compañero Adrián Redondo, de la Ejecutiva de Asturias de Comisiones Obreras. Bueno, perdonad que tengo la voz tomada. Vamos a ver si consigo hablar. Primero, dar las gracias por la invitación y dar un saludo desde la Ejecutiva de Comisiones Obreras de Asturias. Creemos, y por lo menos para mí es un placer estar aquí, porque veo a viejos compañeros de lucha que siguen siendo compañeros de lucha y que nos veremos en la lucha. Entonces, aunque sea en otras situaciones y en otros momentos, pero me agradezco la invitación y además pedí expresamente poder estar yo aquí pues, para ver antiguos camaradas y antiguos luchadores sociales y políticos con los que yo he compartido y militado pues, activamente y además con agrado. Entonces, lo primero agradecerlo sindicalmente y luego las tareas del instrumento fundamental que tienen los trabajadores y las trabajadoras, que en este momento son los partidos de izquierdas y los sindicatos, ¿no? Hasta luego. Bien, entonces yo creo que para empezar, y las cuestiones yo creo que además es una cuestión importante, es decir, estas políticas que se marcan desde el gobierno del presidente del gobierno Zapatero, son unas políticas que ya vienen marcadas a nivel europeo. Nosotros estamos visualizando, y es necesario empezar a hablar de políticas a nivel europeo, dado que la Unión Europea, como he explicado el otro día, pues es un bloque capitalista en busca de hegemonía en el mercado del capital en cuanto a la lucha con Estados Unidos y con Japón. Y por lo tanto, en ese bloque, donde hay un bloque claramente económico, que no social, que ha sido la lucha y las reivindicaciones de comisiones por hacer una Unión Europea que no solo fuera de carácter económico, sino el desarrollo de una Europa mucho más social, pues en esa situación y donde los países integrantes de la Unión Europea tienen sus problemas de Estado-nación, donde cada uno quiere salir de la crisis de una manera no conjunta y donde las políticas financieras, económicas, laborales y de carácter generales de la Unión Europea afectan a los Estados miembros y por lo tanto estar explicando cuáles son las medidas desde el sindicalismo europeo son esenciales a la hora de marcar políticas que vayan a redundar en los Estados-nación de la Unión Europea. Porque si tenemos en cuenta que esas políticas van a afectar a los trabajadores en cada uno de los Estados-nación y además las políticas están marcadas por los distintos gobiernos de la Unión Europea que en este momento son de carácter conservador, neoliberal o social-liberal en los 3 o 4 países que hay, que son Portugal, Grecia y España, que uno de socialistas, pues más bien son de claro componente social-liberal, pues entonces es lógico y normal que estemos planteando la movilización del 29 de septiembre y hacerla coincidir o intentar hacerla coincidir en el marco de una movilización general en los países de los Estados miembros de la Unión Europea y a poder ser con huelgas generales. Esa cuestión, que era una de las que nos marcábamos desde la CES, desde la Confederación Europea de Sindicatos, creíamos que era fundamental para presionar y para conseguir e iniciar lo que podría ser el principio de una huelga o de una huelga no general en la Unión Europea, pero sí una movilización general en la Unión Europea y la posibilidad de ir caminando hacia una huelga general en el marco de la Unión Europea. Eso que nos marcábamos en un principio y que fue una apuesta de comisiones y UGT en la CES ha ido caminando. Ahora tenemos en esa movilización pues tenemos una huelga general marcada en España, tenemos posibilidades en Francia y en Italia, convocada en Francia por la CGT y la CFDT y en Italia por la CGIL. Estamos intentando que también Portugal se plantee esas cuestiones y hay una euromanifestación en Bruselas para ese mismo día. Es decir, la construcción de un sindicalismo europeo con todas las dificultades que se tiene y con todas las tendencias que hay, está intentando, ante un ataque brutal de los derechos sociales y laborales de los trabajadores a nivel europeo y a nivel mundial, ante una situación de una crisis que no hemos generado los trabajadores y que al final, como en casi todas las crisis, vamos a sufrir si no lo paramos, pues han generado que intentemos buscar una movilización de carácter europeo. Daros cuenta que al final esas políticas fiscales, esas políticas laborales, seguimos teniendo ahí, por ejemplo, por poner un ejemplo, la ley de las 65 horas, está la directiva Bolkestein, es decir, todas estas cuestiones que fueron globos sondos en su momento y que intentaron
quebrar las relaciones laborales en el marco de la Unión Europea vuelven a estar en las agendas de los gobiernos neoliberales de la Unión Europea para retomar posiciones y afianzar sus posiciones, pues lógicamente, de la clase dominante. Por lo tanto, el marco territorial en el que se mueve la huelga del 29 de septiembre hay que tenerlo claro con perspectivas de carácter europeo. Lógicamente, el marco socioeconómico y temporal también son claros y fundamentales a la hora del planteamiento de esta huelga general. En este momento, lógicamente, tenemos en cuenta como la salida de la crisis, es decir, una crisis que en España nuestras comisiones analizan que hubiéramos entrado en crisis, incluso aunque no hubiera estallado la crisis a nivel mundial. Esa crisis que en un principio nos vendieron la moto de que había sido una cuestión del capital financiero, y todos sabemos y todas aquí tenemos claro que ha sido por un descenso de la tasa de ganancia, de la tasa de beneficio capitalista, donde aquí en España además las rentas del capital han ido creciendo frente a las rentas del trabajo, y por lo tanto ante ese descenso de la tasa de ganancia, el capital y sus representantes en los distintos gobiernos, sean elegidos de manera de la urna o sean no elegidos, como es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, pues los famosos mercados, pues tengamos en cuenta cómo quieren salir de esa crisis. Y ante esa situación es en la que nos planteamos cómo salir de una manera social, a una salida social a la crisis, frente a una salida que es la que nos están intentando imponer desde los gobiernos, en este caso en España, de una salida donde los trabajadores y sus derechos laborales y sociales acaben siendo ninguneados, porque debemos tener en cuenta que es el ataque que desde esta democracia representativa parlamentaria insuficiente que tenemos desde el año 77 y que hemos conseguido los trabajadores y las trabajadoras con la movilización, es el ataque más grave que hemos sufrido a la clase obrera con respecto a este impasse de 30 y tantos años, nuestros derechos laborales, nuestros derechos. Y que además hay que recordar que siempre han sido gobiernos del PSOE los que han hecho las reformas estructurales más grandes que ha habido en este país, porque parece ser que a veces se nos olvida, incluso en los dirigentes sindicales, se nos olvida de con quién tenemos que hacer alianzas y con quién no. Entonces hay que tener en cuenta una serie de cuestiones claves a la hora de entender esta reforma laboral, que yo la voy a plantear menos desde un punto de vista teórico-técnico, sino más bien desde un punto de vista político, porque creemos necesaria la elevación de conciencia de la clase obrera, dada la fragmentación que en el seno de la misma tenemos, y que parte fundamental de la labor de un sindicato es el ser pegamento de esa conciencia y elevación de la clase obrera. Esta reforma supone claramente una lucha por el poder empresarial en las empresas, centros de trabajo y sectores. Esa es la clave fundamental. Si no tenemos en cuenta esas cuestiones, lo demás son añadidos que se realizan para saber si hay, y generalmente para crear tinta de calamar, es decir, cuestiones anexas que son preocupantes, rebajas de cotizaciones, rebajas de indemnizaciones, rebajas y demás, pero la cuestión clave y fundamental es la lucha en el seno de los centros de la empresa y darle más poder a la parte contratante, a la patronal. Esa es una cuestión clave en esta reforma laboral, porque lo que se pretende realizar no solo es ningunear los derechos de la clase obrera, sino individualizar el carácter contractual de los trabajadores en el sentido de las relaciones laborales, es decir, hacer desaparecer el paraguas que, siendo insuficiente, hemos conseguido construir entre todos y entre todas, que es la negociación colectiva. Y ese es el ataque, esa es la línea de flotación hacia donde quieren llevar esta reforma laboral. Por lo tanto, esas son las dos cuestiones claves políticas que tenemos que tener claras y que debemos expresar y hacer entender a los trabajadores y a las trabajadoras para que entiendan políticamente cuáles son las ideas claves de lo que esconde esta reforma. Porque esta reforma ha tenido una serie de cuestiones a través de los medios de formación de masas, una serie de cuestiones claves donde no hemos conseguido llegar a los trabajadores y las trabajadoras en condiciones adecuadas, y que por lo menos además nosotros consideramos, o por lo menos una parte de este sindicato consideramos, que la crisis tiene que servir de oportunidad para una salida también de una forma de organizar del sindicato que sea mucho más efectiva y que sea una herramienta adecuada para las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras.
y que por lo tanto, o sea, son las dos líneas políticas que tenemos que ver claros que tienen y vienen detrás de una reforma laboral, que no va a ser la única. Ya se anunciaba una reforma de las pensiones, una reforma de la seguridad social, y por lo tanto sigo poniendo en la palestra, igual que ponía hace un año que la huelga iba a salir y que íbamos a tener que realizarla en breve. Lo que pasa es que había que ver lógicamente y testar cómo estaban los trabajadores en las empresas, porque una de las cuestiones claves que nosotros analizábamos era que luchamos contra el miedo. Es decir, cuando el trabajador tiene miedo, el trabajador no es capaz de movilizarse. Y esta es una clave fundamental también de la reforma laboral, más bien podríamos llamarla contrarreforma laboral, donde lo que se plantea es, si nosotros hacemos recortes de los derechos sociales y laborales del trabajador, es imposible que se movilicen. Y si nosotros no conseguimos que se movilice, ni que además haya, dada la hegemonía que hay cultural e ideológica en este país con respecto a los trabajadores y las trabajadoras, lógicamente la incapacidad que vamos a tener como instrumento para movilizar y presionar al alza los derechos laborales y sociales de los trabajadores, pues lógicamente nos va a costar aún más. Por lo tanto, esta lucha es una lucha fundamental a los trabajadores y sus instrumentos. Es decir, el instrumento, el capital sabe y tiene claro que los últimos bastiones que le quedan a la clase obrera como defensa son los sindicatos de clase y los partidos de izquierdas, los partidos clasistas. Y por lo tanto, tenemos claro de que es el ataque brutal y el mayor ataque que vamos a sufrir. Se ha visto no solo en los medios de comunicación, los medios de formación de masas, donde el ataque brutal, sucio, de una manera pues incluso hasta vulgar, el ataque se ha realizado a los sindicatos de clase. Solo hay que ver la movilización que se hizo el 9 de septiembre en Madrid, como por ejemplo el periódico como El Mundo planteaba 16.000 como era currantes de la huelga. Es decir, parece ser que es un ataque incluso hasta la Constitución. Es decir, nosotros estamos lógicamente reconocidos en la Constitución y por lo tanto es increíble que la extrema derecha de este país, que domina los medios de comunicación, plantee cuestiones anticonstitucionales cuando ellos no plantean la reforma de la Constitución en temas tan importantes como el modelo de Estado y el tema de la República y la forma de Estado. Por lo tanto, esas son las tres líneas que yo creo, dos líneas más la tercera del ataque a las organizaciones, a las herramientas que tienen los trabajadores para defender sus derechos, que están detrás de la reforma laboral. A partir de aquí, yo creo que sí. Bueno, yo pregunto porque siempre... Bien, dos cuestiones nada más y dejo para cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Una, fundamental que participemos todos en la huelga general. Desde aquí hacemos un llamamiento para participar no solo en la propaganda y agitación fundamental en los momentos previos a la huelga general, sino para los piquetes. Es necesario, cuantos más piquetes tengamos, para ser una huelga dura. Estamos convencidos de que es una huelga dura por dos motivos. Es decir, los trabajadores en este país están absolutamente alienados y nosotros como instrumento no hemos conseguido romper esa hegemonía ideológica. Por lo tanto, va a ser una huelga dura donde además tenemos que ganarla. Tenemos que ganarla porque si no el efecto rebote va a ser muy jodido para los trabajadores y para sus instrumentos. Y porque además hay que ir preparando y acumulando las fuerzas para las siguientes. Es decir, esto solo es el primer combate, esto es la primera batalla y nosotros animaros a participar porque estamos convencidos de que va a haber más. Es necesario acumular fuerzas para que la correlación de fuerzas sea más favorable a los trabajadores y las trabajadoras y a sus ideales y por lo tanto consideramos que es fundamental que participéis. Por lo tanto, Comisiones estaría encantada de que estuvierais participando a través de las uniones comarcales para la huelga. La propaganda la tenéis, yo sé que Raúl se ha puesto en contacto con la Secretaría de Organización para conseguir la propaganda y demás y por lo tanto invitaros a todos porque es parte fundamental, es una cuestión de vida o muerte en este sentido, de que la agudización de la lucha de clases además es en el conflicto donde nosotros los comunistas creemos que salimos reforzados y que es fundamental reforzar los instrumentos en la lucha. Por lo tanto, muchas gracias y nos vemos en la lucha.